Nuevamente un cordial saludo. Les habla Carlos Buitrago desde Medellín, Colombia, paz presidente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y maestro latinoamericano de patología cervical, dado en Ecuador en el 2019. Agradecer nuevamente al doctor Edgar Rivera por esta invitación a este magnífico curso de patología cervical y colposcopia. El tema que nos compete hoy es de energías en patología cervical y aunque es un tema específico de patología cervical, realmente esto les va a servir para todo, para la paroscopia, para la vida, para la cirugía abierta, porque la energía es una sola y entonces creo que los principios fundamentales que les voy a enseñar espero que sean realmente de su interés. Evidentemente no tengo conflicto de interés para dar esta charla y siempre me gusta comenzar con este video antiguo que me lo compartió un amigo cirujano sobre una tiroidectomía. Y esto es para que ustedes vean lo que la energía ha evolucionado en nuestra ciencia médica al permitir pues uno cortar y coagular sin tener que sufrir tanto. Esto es una tiroidectomía en tiempo real. Mírenme que no tenían guantes, era en la época de cirujanos barberos, no había tapabocas, era pues una cirugía mutilante, en este caso es un bocio, ustedes ven una masa ahí, obviamente tiene defectos el video, pero es un video original de principios del siglo XX, y entonces ustedes ven que ahí están amarrando el ayudante, la base seguramente se llevan el laringeo recurrente, etcétera, pero bueno, era su forma. Y es que la energía ha permitido trabajar de una manera limpia, hermosa y divina, y creo que a veces subvaloramos esas posibilidades que la tecnología nos da. Ahí ustedes ven, ya está cortando y pues básicamente para el balde. Voy a hacer patología y ya a secar y cerrar rápidamente en 2 o 3 puntos en plus. Entonces era para dejar eso. Y es que la electrocirugía es quizás uno de las áreas más desconocidas por el cirujano. A veces nos preocupamos mucho de la técnica quirúrgica, pero no de cómo utilizar. Es como cuando tiene uno un computador, tiene una cantidad de funciones y usted no sabe si no manejar el Word, entonces le sirve como una máquina de escribir. Entonces, espero que estos principios generales les puedan ayudar. Y es que ya hay estudios donde muestra que es el instrumento menos conocido dentro del ámbito de cirugía y que adicionalmente después de instaurar cursos para que la gente aprenda y todo, la gente sigue sin lograr entrarle el conocimiento. La energía básicamente es el paso de los electrones. Cuando un electrón pasa de nivel a otro nivel, produce una cosa que se llama un fotón y eso es básicamente la energía. Y la energía es ese flujo de electrones que va pasando de un lado hacia otro. Cuando yo hablo de energía, siempre me gusta asemejarlo al agua porque nosotros entendemos un poco más el agua o por lo menos la conocemos más. Y los principios generales del agua es que el agua siempre va a buscar la tierra y siempre se va a ir por el camino de menos resistencia, pero ella siempre busca la salida por alguna parte. Si no, miren los derrumbes, miren los caos que produce el agua. Y podemos similar la potencia de la energía igual a la potencia que tiene el agua. Cuando usted pone una caneca muy alta, esa velocidad en que baja el agua es muchísimo mayor a que si estuviera baja. Esa altura, esa velocidad en que baja el agua es lo que se llama el voltaje, la fuerza con que usted le está imprimiendo para poderle dar. La resistencia que hace el tubo es como la oposición que hace para el paso de esa agua y la boca es el amperaje. El amperaje es como la fuerza completa. Es decir, si usted pasa un río pequeño, aunque se vea muy veloz y usted le llega a los tobillos, pues no es muy importante, pero usted, aunque el río Amazonas, usted no lo vea mover, nadie se atreve a cruzarlo por el miedo que se ve corriendo muy lento, pero realmente es tan grande, el amperaje es tan grande que seguramente lo mata a uno. Y de la fórmula de potencia, no me gusta mucho hablar de fórmulas, pero es para saber que está directamente relacionado con el voltaje y el amperaje e inversamente con la resistencia del tejido. Aquí vemos otros ejemplos mejor, donde el amperaje pues es la boca del tubo, el voltaje nuevamente la altura de la velocidad. Aquí vemos la velocidad, que es el voltaje es lo con lo que le está empujando, el amperaje es lo ancho y la resistencia es la fuerza que está poniendo el tejido para ese flujo de electrones.
La corriente eléctrica entonces puede pasar de un lado hacia otro y eso es lo que se conoce como corriente continua, la que usamos más que todo en el estudios electrofisiológicos, etcétera. Pero la corriente desde hace muchos años es corriente alterna, es decir, es una corriente que maneja los dos polos, cambia de dirección permanentemente de polo positivo a polo negativo. Esto es lo que se conoce entonces como energía alterna, que es la que usamos normalmente en la corriente eléctrica que utilizamos en el día a día. Y cuando esa corriente alterna, va alternando el polo de positivo a negativo, va produciendo esta onda. Primero una onda positiva y luego una onda negativa. Esta positividad y luego la negatividad va a dar un ciclo, ¿correcto? Y esto es lo que se conoce como entonces un ciclo. Cuando lo miramos en la unidad del tiempo, si este ciclo se produce en un segundo, entonces tendríamos una velocidad de un ciclo por segundo, que es lo que se llama un hertz. Y ya ustedes van a ver que entonces uno puede manipular eso y hay aparatos que manejan cientos de hertz, otros millones de hertz en un segundo. Y eso es lo que cambia la variabilidad de los equipos, como los vamos a ver. Y es que la radiofrecuencia en general, cuando uno usa la corriente eléctrica nuestra, por ejemplo, trabaja a 60 hertz y a 110 voltios. En Europa es a 220, pero también a 60 hertz. Y a medida que uno va aumentando los hertz, va cambiando hasta que aparece la radiofrecuencia, que es en este rango a partir de los 250.000 K hasta más o menos los 4 o 5 millones de K, que es lo que hace que tenga un efecto diferente al resto de las ondas. Y esto es lo que pasa con el tejido. Entonces, cuando usted está cambiando la polaridad en la célula, esos electrones que están dentro de la célula, que son el sodio, el potasio, como positivos, el cloro y las proteínas que son negativas van girando de lado a lado. Entre más rápido lo mueva, pues más rápido produce calor y ese calor es uno de los efectos que produce. El primer efecto que produce en el tejido de la electricidad es un efecto farádico y es una contracción muscular que se ve en estas frecuencias bajas de la energía. A frecuencias más altas ya no despolariza la célula muscular y ya no produce ese efecto farádico. Entonces, ese efecto farádico es la contracción que produce extrasístole, fibrilación ventricular, tetania, incluso puede producir la muerte cuando tienen ciclos menores de 100.000 Hz por segundo. El segundo efecto que producimos es el efecto térmico, que es el que realmente estamos buscando en el tejido y es por ese movimiento de iones dentro de la célula. Es muy importante en este punto diferenciar qué es un electrobisturí y qué es un electrocauterio. Un electrocauterio es cuando un material caliente produce un efecto en el tejido, así como vemos las películas de gladiadores que cogían las espadas y quemaban las heridas para cauterizarlas, pues aparecieron después lo que se llaman los electrocauterios, que realmente es un instrumento que se calentaba la punta, pero yo que tuve la oportunidad de utilizarlo, tenía corte y coagulación. Realmente desconozco el funcionamiento interno del aparato, pero cortaba bien y coagulaba. Era un aparato bastante interesante, pero obviamente producía muchos accidentes. Y aparece después entonces la energía eléctrica, que no calienta como tal el electrodo, sino que el calor se produce es en el tejido y el electrodo se nos calienta es porque una vez calentado el tejido por contigüidad va a calentar el electrodo, pero si usted deja un electrobisturí con el pedal hundido media hora y lo toca sin tocar ningún tejido y usted lo toca, no está caliente la punta, diferente al electrocauterio que se quemaría usted. Y el efecto térmico es en las células esto. Cuando una célula aguanta máximo hasta 45 grados, cuando llega a los 45 grados ya empieza una desnaturalización de las proteínas y si pasa un tiempo suficiente va a empezar a producir entonces un daño celular. Si usted aumenta esa temperatura hasta 70, 80 grados, ya va a producir una verdadera desnaturalización irreversible de las proteínas y va a producir lo que se conoce como una coagulación blanca. Si aumentamos a 90 grados centígrados, aparece la desecación, que es lo que llamamos la coagulación. A los 100 grados se vaporiza completamente la célula, que es lo que produce en los efectos de corte. Y cuando utilizamos temperaturas muy altas, mayores de 200 grados, se va a producir entonces lo que se llama la carbonización. Algunos llaman a esto, dependiendo de la temperatura, coagulación blanca cuando usa más baja temperatura y cuando usa temperaturas demasiado altas, usa el término coagulación negra.
Y es que realmente ese es el efecto que queremos en los tejidos. Si nosotros logramos que haya un incremento rápido de la temperatura de la célula, esa agua con esos electrolitos que se están moviendo se hierve rápidamente, explota la membrana celular. Si eso ocurre muy rápidamente, entonces va a producir un efecto de vaporización, que es lo que utilizamos en la energía de corte. Si uno logramos que con la energía, como vamos a ver que la vamos a manejar, porque buscamos un calentamiento lento de la célula donde se va vaporizando el agua, se va desecando el agua, pero no alcanza a romper la membrana basal. Eso es lo que se llama como un efecto de coagulación. Y eso es lo que vamos a ver en la modificación de las cosas que vamos a hacer con la energía. Lo primero de eso, entonces, es analizar la forma en que usted entrega la energía. Cuando uno entrega la energía todo el tiempo, es lo que llamamos energía no modulada, es decir, usted no la toca y no que está pasando todo el tiempo. Y eso es lo que sucede cuando usted hunde el pedal amarillo de los electrobisturí. Ha existido típicamente a través del tiempo que todo el mundo le llama pedal de corte al amarillo y pedal de coagulación el azul. Sin embargo, eso es un error garrafal, por lo cual yo les voy a mostrar que yo puedo coagular o cortar con el amarillo y puedo coagular o cortar con el azul. Entonces, realmente son términos inadecuados. Lo que realmente sucede es que cuando usted hunde el pedal amarillo, usted lo que debe pensar es que todo el tiempo está pasando energía. Y cuando hunde el pedal azul, solamente el 6% del tiempo está pasando la energía. Correcto. Eso es muy importante para empezar a hacer una diferenciación en cuanto a cómo vamos a manejar la energía y eso lo va a diferenciar usted como cirujano de su colega que no sabe manejar la energía. Entonces, la energía no modulada es aquella que pasa todo el tiempo la energía. Como pasa todo el tiempo la energía, va a ebullir rápidamente, esa agua se va a calentar muy rápido, va a reventar la membrana celular y ¿qué va a pasar? Entonces va a producir un efecto que visualmente lo vamos a ver como que corta muy bien. O sea, es una energía más para cortar. Cuando usamos la energía modulada, es decir, modulamos para que pase un tiempo, esa energía modulada lo usamos hundiendo el pedal azul, básicamente sabemos que el 6% está pasando, quiere decir que el 94% del tiempo no hay energía, entonces alcanza a enfriar la célula, luego se va calentando más lentamente, finalmente no alcanza a estallar la membrana basal y va a producir una desecación y con eso logra usted un efecto de coagulación que es el que queremos, si eso es lo que queremos. Sin embargo, cuando uno hunde el pedal amarillo, los electrobisturís más modernos, pues van a encontrar que uno puede jugar con esa energía y es no ponerla 6% del tiempo como lo hace el pedal azul, sino mezclar, que es la palabra blend, de forma tal que pase unas veces sí y otras no, para que se parezca más a la coagulación y no se parezca tanto al corte. Esto lo utilizamos cuando vamos a incidir algún tipo de tejido que es más vascularizado, ¿correcto? Y aquí es donde vemos, cuando usted use un del corte puro, o sea, el pedal amarillo, que la energía no modulada todo el tiempo pasa. Y si usted a ese electrobisturí le pone el comando de blend uno, le va a empezar a pasar 50% del tiempo la energía y 50% del tiempo no le va a pasar la energía. Es decir, el 50% del tiempo se va a enfriar la célula y va entonces a parecerse un poco más a la coagulación. Si usted coloca el pedal, el botón de blend 2, entonces va a pasar 40% del tiempo la energía, ya un 60% mucho más largo de reposo, entonces se va a parecer todavía más a la coagulación. Y si finalmente pone Blend 3, entonces lo que va a ocurrir es que el 75% del tiempo no va a pasar la energía y ya se va a parecer mucho más a la coagulación. Y si hunde el pedal azul, va a pasar 6%. Entonces, si usted tiene Blend 1 o Blend 2 o Blend 3, pero hunde el pedal azul, le va a pasar 6% del tiempo. Si hunde el pedal amarillo y lo tiene en Blend 1, le va a pasar 50-50 y así sucesivamente. Pero miren otro fenómeno que me gusta mucho explicarlo acá. Cuando usted pone 40 de potencia en el aparato del generador, sea en coagulación o corte, ¿cierto? Usted pone 40. Entonces, cuando usted hunde el pedal amarillo, que es el de corte, entonces todo el tiempo le va a pasar la energía. ¿Eso qué va a pasar? Esos 40
que usted pone de potencia no son los voltios a los que lo está poniendo, sino es la potencia en unidad de tiempo. Es decir, le tiene que pasar 40 por unidad de tiempo. Como usted tiene todo el tiempo para pasar esa energía, entonces los voltajes son más bajitos para que alcance. Es similar a cuando usted se baña con un balde. Si usted tiene y quiere tener agua todo el tiempo con el balde, pues usted se tira un chorrito más chiquitico de agua para que le rinda todo el baño. Cuando usted tiene solamente dos momentos para tirarse el agua, usted tiene que tirarse bastante agua en los dos baldados para bañarse. Entonces, por eso, esos mismos 40 tiene que repartirlos en este poquito tiempo que da ese espacio del ciclo, entonces da voltajes mucho más altos. Entonces, siempre el corte va a manejar voltajes más bajos y las energías de coagulación o el pedal azul siempre va a manejar voltajes mucho más altos, incluso hasta 3 veces mayor de los que se usa a la misma potencia cuando hunde el pedal amarillo. Entonces, estos son dos cosas muy importantes para diferenciarlo, porque recordemos que a mayor voltaje también puede haber mayor daño. Y aquí lo vemos en todos los aparatos. Hay muchos aparatos, los First Track uno, los dos, bueno, hay muchos desarrollados, pero todos tienen esa posibilidad entonces del Blend uno, Blend 2. Vuelvo y digo, siempre utilizando el pedal amarillo. Sin embargo, el pedal azul también tiene otra forma de modificar su utilización y es con tres botoncitos que se llaman el Desiccate, el Fulgurate y el Spray. Cuando usted hunde Desiccate, cada que hunde el pedal azul, siempre le va a mandar voltajes bajos, no produce tanta chispa, pero la quemadura va a ser mucho más profunda. Esto se utiliza para uno coagular grandes vasos y todo muy bueno. Cuando usted hunde Fulgurate, ya le va a producir un poco más de chispa, ya unos picos más aleatorizados, cuando usted necesita como una combinación entre fulguración y coagulación, y la energía que maneja es un voltaje intermedio, pero cuando ponen en spray, ya usted va a utilizar voltajes muy altos, va a dar una chispa más grande y vamos a ver más adelante que tiene que usarlo de forma diferente para lograr el efecto que usted quiere, que es el de esa capa de una pequeña costra de coagulación, que es la fulguración completa. Y eso solo lo logra con el pedal azul. Aquí vemos diferentes equipos donde vemos que con el pedal amarillo se usan los blend y con el pedal azul se usa el desiccate, el fulgurate y el spray. En otros se manejan diferentes, pero así son todos. Los blend y aquí los de desiccate y fulgurate, etc. Los equipos de radiofrecuencia que utilizamos en patología cervical a veces no son parecidos a estos, son distintos. Entonces muchos vienen ya con la energía apagado, energía de corte de coagulación y tiene un botón específico que en vez de un del pedal lo va cambiando de acá y el pedal es solamente para activarlo y desactivarlo. En estos diferentes modelos pues usted va a encontrar ese tipo de función. Sin embargo, estos equipos se diferencian en cuanto a la frecuencia del ciclo. Estos manejan frecuencias más bajas y estos manejan frecuencias más altas, que enseguida se los voy a explicar porque es lo que hace la diferenciación en patología cervical, de los que usamos en patología cervical a los que usamos en cirugía convencional. Y una cosa que no dicen los libros y que a mí me gusta recalcarlo es la diferencia cuando uno usa un generador de otro. Por eso los equipos de radiofrecuencia que nosotros manejamos, que manejan frecuencias más altas que las de un electrobisturí normal, los electrobisturí normal manejan frecuencias entre 250.000 a 500.000, y como son tan bajas, produce este efecto de movimiento, entonces el corte no es tan rápido y el daño colateral es mayor. Cuando usted utiliza, cuando usted utiliza aparatos más veloces como este, que son los de Hellman y esos que manejan 2.800.000 por ciclo, o inclusive el Frax que maneja 4 millones de ciclos por segundo, pues evidentemente el corte, como se mueve mucho más rápido esa velocidad del ciclo, evidentemente va a ser un corte más rápido, va a calentar más rápido, va a explotar más rápido y el daño colateral es absolutamente insignificante. Por eso es que hay que entender que con los generadores que existen en cirugía normal no hacemos conizaciones, sino que requerimos estos equipos de radiofrecuencia de mayor frecuencia para producir ese menor daño en el tejido. Existe otro concepto y ya hemos visto cómo es la onda normal, ¿cierto? Que va a variar dependiendo del ciclo, pero hay unos aparatos que tienen la capacidad de hacer de variación de la onda, ondas amortiguadas o unas ondas aleatorias,
que lo que hacen son efectos diferentes de coagulación, más de coagulación y corte, etcétera, y esto lo usan más los aparatos inteligentes que aparecen hoy en día, que no son el tema de esta charla. Otra forma en que trabajan las energías es que podemos trabajarlo en una forma con los circuitos. Los circuitos pueden ser monopolar o bipolar. Realmente todos los circuitos manejan dos polos, un polo de entrada y un polo de salida. Sin embargo, la diferenciación de monopolar, que aunque vuelvo y digo, también es mal llamado monopolar, pero monopolar quiere decir que usted está trabajando con un polo, pero el paciente es parte del todo, todo el paciente hace parte del circuito y busca siempre la salida por una placa de retorno que debe ser grande, debe ser de superficie de contacto bien hecha, es, preferiblemente en un tejido que sea de muy buena conducción eléctrica para que retorne la electricidad. Y aquí es donde con la energía monopolar, si hay algún contacto por alguna parte con algo metálico y por ahí se va la energía, pues puede quemar al paciente porque no, la superficie es mucho más pequeña que la placa de retorno, entonces ahí va a producir una quemadura. Mientras la energía bipolar, la energía entra por un polo, pero en el mismo instrumento va a salir por el otro lado. Entonces, el daño tisular solamente está enfocado a lo que tenga dentro de la pinza y evidentemente como el paciente no hace parte del circuito, va a tener menos accidentes de lesiones distales y va a tener menos posibilidad de daños tejido, de daño colateral en el tejido porque es solamente lo que tiene dentro de la pinza. Eso lo vamos a ver. Y aquí lo vemos. Cuando usted coge una pinza, un vaso, cuando activa el pedal amarillo, el monopolar, lo que está produciendo es que la energía pase de la pinza hacia el tejido. Entonces va a producir un daño muchísimo más grande de todo el tejido. Mientras si usted utiliza pinzas bipolares, la energía entra por el lado de allá de la pinza, solo afecta el tejido que está dentro de la pinza y se retorna por el otro electrodo que está dentro de la pinza. Entonces, así lo vemos, por ejemplo, en la laparoscopia, cuando usted corta con una tijera o con un hook, pues va a producir un corte mayor, va a producir corte, pero va a producir un daño mayor del tejido colateral, mientras cuando usted hace una coagulación o una activación de la electricidad con un bipolar, siempre la electricidad va a estar solamente sometida a esto. Eso es muy importante, por ejemplo, si voy a coagular con esto, también el daño del tejido es muchísimo más grande. Y entramos a quizás la diapositiva más importante que para mí existe cuando hablamos de electricidad y esto me gusta mucho que le tomen foto porque esto es todo lo que usted puede variar para que afecte sobre el tejido. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros vamos a tener tejidos diferentes, vamos a tener tejidos con vascularizaciones diferentes, con texturas diferentes y cuando uno aprende a manejar la energía se empieza a modificar eso. Cuando no, todo el mundo lo prende y apaga el electro y a todos los va a trabajar de forma igual, pero los daños van a ser distintos. Entonces, vamos a comenzar. Siempre debemos utilizar siempre los valores más bajitos y todo, entre menos daño tisular uno haga, mejor se recupera el paciente. Entonces, lo primero, la potencia. Entonces, vuelvo y digo, estos son los factores que hacen que uno produzca más o menos daño en un tejido. Lo primero es la potencia. Evidentemente, si usted pone, en vez de 40 pone en 100 la energía, lo que está poniendo el electrodo, entonces evidentemente va a producir mayor daño que con 40 la potencia, porque tiene una potencia mucho mayor. Segundo, el tipo de onda que estamos utilizando, ya lo explicamos. Si usted va a tener una onda que no la modula, sino que todo el tiempo está pasando, sabemos que pasa dos cosas. Uno, que va a manejar voltajes más bajitos, pero adicionalmente la célula se va a calentar muy rápido y va a producir un efecto más de corte. O si uno el pedal azul, va a pasar parte del tiempo, se va a desecar la célula, voy a producir un daño colateral muchísimo más extenso, pero va a tener un efecto más de coagulación y va a manejar voltajes muchísimo más altos. Entonces, ya sabemos que eso depende. Y si ustedes lo quieren ver visualmente, esto es un trozo de carne donde se hace un corte con el pedal amarillo en corte puro, donde pasa al 100%, ustedes miren que el daño colateral es muy bajito. Cuando usted usa blend,
Entonces el daño colateral va aumentando porque va a permitir que la célula se enfríe y el corrido del tejido también va a ser más lento. Cuando usted va haciendo el corte también ocurre más lento porque no tiene la misma velocidad del corte puro. Y cuando lo use un del pedal azul, miren que usted también puede cortar con el pedal azul, pero el daño colateral es mucho mayor. Aquí vemos el mismo ejemplo, pero aquí se grafica cuáles son las energías que estamos usando. Energía de corte, pedal amarillo, o sea, energía no modulada, los blend, que son las mezclas, en este caso un blend uno que es 50-50, y miren que hay un daño colateral un poco mayor, y los del pedal azul, que es energía modulada, donde pasa el 6% y el daño colateral es mucho mayor. Aquí se ve ya en diámetro, este ya es una caricatura, pero vemos que el diámetro siempre va a ser mucho mayor cuando usted utiliza las energías moduladas. Ahora, el tipo de circuito ya lo explicamos. Cuando uno usa monopolar o bipolar son diferentes en cuanto al daño colateral. Es mucho mayor el daño colateral en el circuito monopolar. Eso ya lo explicamos. La forma del electrodo también es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un electrodo de punta que un electrodo de bola porque la energía se va concentrando por donde sale. Si usted tiene un electrodo más grande y quiere decir que este diámetro, por acá está saliendo la energía, no va a concentrar tanto la energía como cuando lo hace. Es como cuando usted tiene una manguera y le cierra la puntica, pues ve que coge más potencia cuando cierra la puntica. Cuando usted tiene un electrodo de punta, la potencia toda se concentra en la puntica y va a cortar mucho mejor, va a tener un efecto mejor de corte. Pero cuando usted necesita un efecto de coagulación, pues va a tener mucho mejor un electrodo de mayor tamaño por ese espacio o esa densidad de la corriente. Lo siguiente es que tenemos que analizar qué tejido vamos a intervenir. Y eso lo vemos nosotros cuando hacemos las laparotomías o hacemos una cesárea. Cuando ustedes empiezan a trabajar sobre grasa, recordemos que la grasa es de los que tienen resistencia alta, entonces vamos a necesitar una energía. Pero cuando usted está tocando el peritoneo, va a necesitar otra energía. Y por eso a veces uno cuando dispara, está cortando piel y entra a la cesárea y va a quemar la trompa, sale una llama grandísima y es porque la trompa necesita menos concentración de energía y pareciera que tuviera una exageración habiendo utilizado la misma que utilizó para entrar sobre el corte. Aquí vemos los tejidos desecados sin agua van a tener mayor resistencia que los tejidos vascularizados. Entonces, en estos pasa más fácil la energía, por lo cual vamos a necesitar menos energía para el mismo efecto. Pero recordemos que la impedancia, esa resistencia es dinámica, es decir, si yo estoy coagulando un vaso, a los 5 segundos de estar o a los 2 segundos de estar coagulando un vaso, ya el tejido está más desecado, es decir, la resistencia va aumentando a medida que se va desecando el tejido. Por eso los aparatos modernos miden la impedancia. Cuando ya deja de pasar energía, el mismo aparato deja de mandarle energía y eso evita que queme en exceso, que haya accidentes con la energía. Lo que no hacen los generadores antiguos que siguen mandando la energía hasta que usted suelte el pedal porque el aparato no tiene ninguna forma de regularlo. Los aparatos inteligentes como los Ligasure, los Sensil, cualquiera de estos, usted le pita el aparato y por mucho que lo deje hundido el pedal o el botón de activación, nunca va a seguir pasando la energía. Eso es lo que diferencia a los equipos modernos. Ahora, la proximidad con el electrodo de los tejidos es una cosa que confunde mucho al neófito cuando lee estos capítulos en los libros y que a mí me gusta mucho aclararlos. Cuando ustedes leen que cómo se corta, ustedes van a leer que sin tocar el tejido y que cuando coagula es tocando el tejido. Pues uno no entiende cómo va a cortar si no toca el tejido. Entonces, yo les quiero traducir eso para que ustedes entiendan en qué consiste. Cuando usted dice que no toca el tejido, lo que yo debo hacer es activar el pedal y luego tocar el tejido. Y cuando le dicen toca el tejido, como en coagulación, entonces lo que quiere decir es que primero toco el tejido con el instrumento y luego activo el pedal. Eso es lo que nos va a dar esas funciones diferentes que ahorita las vamos a ver de cómo se coagula, cómo se corta y cómo se vaporiza. El tiempo de contacto que dejemos, pues también es evidente. Si usted deja el dedo pegado en una vela, si lo quita a los 2 segundos, no se quema, pero si lo deja un minuto, pues se va a quemar. Evidentemente pasa lo mismo
porque entre mayor tiempo, pues mayor energía le va a pasar proporcional. ¿Listo? Eso también cómo se traduce en la velocidad en que usted mueve el electrodo. Si usted está moviendo el asa para hacer una conización demasiado lento, está quemando mucho el tejido. Si lo mueve demasiado rápido, no alcanza a cortar y daña el asa y le sale una mala muestra. Entonces, siempre eso es las cosas que vamos a ver ahorita. Cuando usted va pasando el asa, la misma asa le va dando la velocidad a la que va haciendo el corte. Aquí, por ejemplo, en este caso de la paroscopia, ahorita vemos los otros, yo quiero mostrarles que cuando pasa rápido el tejido se ve blanco y donde se atranca se pone negro el tejido porque actúa más. Mire, pasa rápido, si yo me quedo aquí pegado, miren cómo se quema el tejido, eso es lo que yo quiero mostrarles, que entre más tiempo, mayor daño va a producir en el tejido. Y por último, una cosa muy importante que es la habilidad del cirujano. La habilidad del cirujano es cuando usted sabe todas estas cosas e interactúa con esos, cambiando corte, cambiando potencias, cambiando el tiempo de hundir el pedal, la velocidad en que mueve el electrodo, el tipo de electrodo que elige, todas esas cosas lo diferencian a usted de un cirujano que no sepa manejar la energía. Entonces, como son tantas cosas, vamos a tratar de resumir en cómo se corta, cómo se coagula, cómo se fulgura y les voy a enseñar finalmente una cosa que es la vaporización. ¿Cómo se corta? Si yo quiero hacer un corte puro, que no dañe casi el tejido colateral, que en patología cervical sí es muy importante, en cesárea, pues no importa si usted quema a la señora al lado, le dolerá más en el posoperatorio, pero en un cono es muy importante para que el patólogo no le diga que los bordes están quemados y no es capaz de leerlo. Entonces yo utilizaría un circuito monopolar que es el que corta. Los circuitos bipolares no cortan. Los únicos aparatos que hay para cortar con bipolar es un VersaPoint, que es un electrodo bipolar que utilizamos en histeroscopia, que cuando hablemos de histeroscopia en algún momento, con mucho gusto les explico cómo funciona el VersaPoint, pero es el único que corta. Los otros dispositivos que se usan en la paroscopia, por ejemplo, el LigaSure y el Ensil, coagulan, pero el corte lo hacen mecánicamente al hundir otro botoncito. Entonces, si yo quiero cortar, utilizo circuito monopolar, uso corriente no modulada, es decir, esa que pasa todo el tiempo la energía para que caliente rápido y explote. El electrodo que escojo es un electrodo de punta y entre más puntudo mejor porque me lo concentra más. Activo el pedal antes de tocar, esto es súper importante. Activo antes de tocar el tejido para que me dé un corte nítido y no, realmente a veces no hay que llegar a contactarlo totalmente, pero en la conización sí obviamente hay que profundizarse. Esto logra temperatura superior a 100 grados y rápidamente se calienta. Entonces, como les digo, para mí una de las cosas más importantes aquí es la palabra activo y luego toco. Activo el pedal y luego toco el tejido para cortar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vuelvo y digo, estoy mostrando mucho de la laparoscopia, pero como esto les sirve para todo, aquí se está utilizando una tijera donde básicamente está mostrando una parte pequeña de la tijera, es decir, muestra una punta, activa y luego toca el tejido y eso hace que haga un corte nítido, muy bonito, activa y luego toca y mire lo bonito que hace el corte. Así es como se corta, presentando poco la tijera. En patología cervical, pues tenemos aquí, usted puede ver lo mismo, usted va a tener activo antes de tocar, ahí lo van a ver, y empieza a cortar inmediatamente. Así es como funciona la radiofrecuencia. Vamos pasando el asa tan lento y tan rápido como me deje el electrodo sin que se le doble a uno y permite ese corte perfecto pues del tejido. Miremoslo aquí en otro video donde ustedes pueden ver aquí claramente que el tejido primero lo vamos a humedecer, ¿cierto? Se humedece un poco. Realmente en cualquier tejido húmedo funciona mucho mejor la energía. Ya decimos que pasa, conduce más. Y entonces vamos a pasar un electrodo. Ese electrodo, si lo activo antes, va a tener un efecto de corte mejor. Activo, luego toco y la velocidad me la da la velocidad que puedo mover sin que se me doble el asa y permite que haya un recorrido completo y ustedes miren los bordes donde me demoro mucho, como en este caso se ve más negro, y los bordes donde paso más rápidamente se ve más blanquito, menos daño colateral, ¿correcto? Así es como se hace. Ya también va a aportar mucho la potencia dependiendo del volumen de que uno vaya a utilizar en el tejido. Miren ahí cómo se hace un corte nítido. Esta es una forma bonita de cortar. Miren que el daño colateral es muchísimo, es muy, muy bajito el daño del tejido colateral porque activamos y pasamos rápidamente el asa. Muy bien, esa es la parte importante para eso. Y la idea es esto, dar un corte de un cono donde usted pueda ver
que básicamente los bordes no están negros y que sale en una sola pieza. Ahora, ¿cómo se coagula? Usted puede coagular con el circuito monopolar o con circuito bipolar. Circuito bipolar es muy bueno para coagular y ya vimos la diferencia de coagular con bipolar y con monopolar porque el daño colateral es mucho menor en el bipolar. Ahora, si usamos el monopolar, pues vamos a usar un electrodo grande y aquí es la parte importante. Primero toco el tejido, hundo el electrodo en el tejido y luego lo activo. Y no lo muevo o lo muevo muy despacio para que logre un efecto de coagulación. ¿Listo? Eso es muy importante. Esto lo utilizamos cuando pensamos destruir tejidos o sellar vasos. Es lo mejor para hacer la coagulación. ¿Correcto? Y aquí lo vamos a ver la explicación nuevamente. Vamos a ver cómo se corta. El mismo instrumento con un pedal amarillo activo, mira, activo y va cortando porque estoy presentando una parte pequeña del electrodo. Y con el mismo instrumento presento una superficie grande, activo el, puedo incluso dejar el mismo pedal amarillo, activo el pedal azul, pues me produce un efecto distinto que la coagulación. Pero con el mismo pedal amarillo, con el solo aumento del espacio, va a producir un efecto de coagulación. Esa es la forma en que yo puedo trabajar la energía diferente. Aquí lo vemos cómo se coagula con bipolar, que es tocar el tejido, activarlo y siempre soltar la pinza antes de soltar el pedal para que no se le quede pegado. Es muy importante que usted, lo mismo que haga cuando hace la conización, nunca pare en la mitad del corte porque se le queda pegado el asa y se le complica mucho el procedimiento. Aquí vemos entonces cómo se coagula un electrodo grande de bola, toco el tejido y luego activo el pedal. Toco el tejido, activo el pedal y me muevo muy despacio. ¿Correcto? Eso es un efecto de coagulación. Ahí lo estamos mojando. Vemos que toco, luego activo y produce un efecto de coagulación. Aquí, ¿cómo se activa la energía bipolar? Es coagulación. Entonces, dejo, toco el tejido, coagulo, como lo vimos ahorita. Ahora, ¿cómo se fulgura? Fulgurar es que cuando usted coagula, usted el daño es mucho más profundo, pero cuando usted quiere fulgurar es como hacer una costrica superficial sin daño profundo del tejido, que es muy bueno para esos sangrados en capa. Entonces, con un circuito monopolar, la idea, como digo, es carbonizar con estos arcos de energía que se producen. Se usa un electrodo grande, pero ojo, siempre primero activo y luego toco. Utilizo voltajes altos, entonces cuando hundo el pedal azul lo pongo en spray, ¿listo? Si los que vayan a usarlo, o ponen spray que da voltajes altos, activo el pedal con electrodo grande y luego toco el tejido, acercándome casi que sin tocar el tejido y eso le da como una especie de arco que lo que le sirve es que produce este tipo de costras para esos sangrados que usted tiene así como en capa. Esta es una tabla que me inventé yo, se las dejo de regalo, tómenle fotico porque les va a permitir saber qué es corte, todo lo que acabamos de ver, cómo se hace un corte adecuado, cómo se hace una coagulación adecuada y cómo se hace una fulguración adecuada. Sin embargo, hay otra función que es la de vaporización que a mí me gusta mucho, que la uso mucho en las conizaciones para terminar de moldear el cono y es con energía monopolar, pero es muy parecido como a la coagulación, que utilizo un electrodo de bola, pero utilizo energía no modulada, es decir, pedal amarillo, y estoy activando antes de tocar el tejido. Vamos a verlo acá. Usted aquí es bien, acabamos de hacer una conización. Cuando hay un vaso así, yo le puedo hacer una coagulación sola con pedal azul. Pero aquí yo le hago una superficie para quemar. Estoy utilizando pedal de corte, o sea, pedal amarillo, y estoy pasando rápidamente el electrodo y me vaporiza el tejido. Ustedes ven que hay mucho humo, lo vaporiza y eso me moldea todavía mucho más. Si tengo un vaso grande, no utilicen esa forma, utilicen la forma de coagulación. ¿Correcto? Estas son cosas para uno ir manejando los conos y dejándolos bien bonitos. Entonces, la clave es activar con el electrodo grande antes de tocar y pasar rápidamente. Les voy a mostrar dos videos que me parecen muy importantes. Vuelvo y digo, no son para patología cervical, pero que sí sirven mucho para explicar un poco los accidentes que hay en energía.
Ustedes acabaron de ver que activó un electrodo monopolar, está activándolo allá y aquí está la placa, entonces pasa la energía. Cuando usted utiliza un trocar metálico, la energía, los electrones, aunque el recubrimiento esté bueno, pasa el recubrimiento. Y mírenme que pasa energía. Lo que pasa es que cuando usted tiene un trocar, la energía se difunde tanto porque hay una superficie grande de contacto que no alcanza a quemar. Pero si usted no tuviera una superficie de contacto, con esto puede quemar. Lo que les quiero decir es que los electrones siempre salen de los recubrimientos. Entonces no se fíen de que tiene muy bien el recubrimiento y vamos a volverlo a ver. Si usted tiene un electrodo, un trocar que no es metálico, sino de plástico, nuevamente activamos el monopolar, ahí vemos que está quemando, pero al tocar como el recubrimiento que hay no es conductor, mírenme que no pasa la energía. Pero mírenme esta belleza, usted pasa un segundo tejido que es conductor, a pesar de que tenga íntegra el recubrimiento de la pinza, mire lo que pasa. Y esto es lo que explica muchos de los accidentes en la paroscopia. Esto en patología cervical realmente no es muy importante, pero es para que sepan que la energía pasa siempre por los laditos, aunque no tenga dañado el recubrimiento. Y otra de las cosas que les voy a mostrar aquí es esto. Miren, para entender un poco la energía. Ahí estoy activando con monopolar, así, capacitando esta pinza para que queme. Pero mírenme lo interesante, y no sé si ya les llamó la atención, yo no tengo guantes, ni el muchacho tiene guantes. El muchacho tiene la placa puesta aquí y yo estoy quemando sin quemarme. ¿Por qué? Porque mi superficie de contacto que utilicé es muy grande y yo estoy quemando solo por una superficie pequeña. Entonces, en las superficies pequeñas de contacto es donde ocurren los accidentes o donde ocurre el efecto del tejido, si es lo que usted quiere. Pero míreme este otro para entender un poco también la energía. Vuelvo y digo, no todo es de patología cervical, pero le puede servir para la vida en general. Si yo, este recubrimiento, esto es un electro nuevo, o sea, tiene un recubrimiento perfecto. Si yo envuelvo, como mucha gente que envuelve una pinza de campo, el electro para que no se le caiga y lo pega en el pecho de la paciente, a veces haciendo contacto con la paciente, y yo activo el pedal involuntariamente y suelto el electrobisturí porque creo que no estoy haciendo nada y lo hundo accidentalmente el pedal, mírenme que está pasando la energía y puede quemar la paciente. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que los electrones siempre salen de los recubrimientos. Y aquí vamos a ver entonces cómo se utiliza la energía. Aquí vamos a ver un conito donde lo primero es hacer la infiltración, ¿cierto? Los 4 cuadrantes. Yo lo hago con silocaína, con epinefrina, no más de 10 centímetros. En las viejitas uso 5 centímetros, muy diluidito. Es mejor el volumen, gran volumen. Y una vez ustedes ya tienen pues la infiltrado, miren que ya está más pálido, entonces se pasa nuevamente el asa utilizando corte puro, activando antes de tocar el tejido, haciendo un solo paso bajo visión colposcópica, teniendo todo el aparato listo y una vez terminamos acá, vemos, se ve pues lo bueno de la conización y vemos que los bordes no están quemados ni nada. Muy bien, eso es lo que tenía como para decirles en general de lo que es las energías. Espero se haya sido de su utilidad. Como conclusiones podemos decir que debemos conocer cómo funciona la energía, que debemos preconfigurar el generador según nuestra necesidad e irlo variando durante la cirugía. Eso es bien visto, no es mal visto. Utilice corte puro y asas de menor grosor posible cuando vaya a hacer conización. Diferencie bien cuándo usar corte, vaporización, coagulación o fulguración. Para las conizaciones siempre utilice generadores de la mayor frecuencia posible, en lo posible generadores de última generación porque tienen mayor seguridad. Muy bien, y con mis datos personales les dejo, me despido de ustedes. Nuevamente agradecerles la invitación. Nuevamente espero haya sido de su aporte y lo que tengan de inquietudes estoy a su disposición. Muchísimas gracias.